Muy bien, pues buenos días. Gracias a todos por su presencia. Comenzamos, si les parece, hablando del bienestar, que yo creo que es una cosa muy importante. Bienestar. Porque tenemos un gobierno que ha demostrado claramente que vela muy bien por su propio bienestar. Mientras encerraba a los españoles en sus casas con un estado de alarma inconstitucional, mientras arruinaba a los comerciantes declarando sus trabajos como no esenciales, este Gobierno ordenaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, seguro que ustedes se acuerdan, que monitorizaran las críticas que se hacían al propio Gobierno. Para eso se utilizaban al Ministerio del Interior, no fueran a perturbarle en su bienestar. Y ahora que han hecho desaparecer el bienestar social, porque lo han destruido, ahora que miles de ciudadanos apagan la calefacción por no poder afrontar las facturas o que renuncian a la compra de determinados productos básicos por el incremento del precio de la cesta de compra, ahora este Gobierno nos habla del bienestar animal. ¿Esto qué les preocupa? No el bienestar de los españoles, el bienestar animal. Pues otra mentira, porque realmente ni siquiera les preocupa el bienestar animal. Si les importara, se habrían preocupado de redactar la ley que nos traen esta semana al Pleno, escuchando a quienes verdaderamente saben de este asunto, a veterinarios, a pequeños comerciantes, a cazadores, a criadores, a todos esos a los que no quisieron escuchar precisamente la ponencia de esta ley. No lo han hecho, no han escuchado a nadie y el resultado es una ley que los conocedores del mundo rural y del mundo animal califican con razón como un auténtico disparate. Y lo es porque es un disparate intentar humanizar a los animales desde un Gobierno empeñado en deshumanizar a las personas. Es un disparate que en estas circunstancias sociales que atravesamos el Gobierno Sánchez dedique un solo euro de los españoles. Ya les digo que un solo euro a la creación de una nueva dirección general llamada de derechos de los animales. Y no porque los animales no merezcan protección, naturalmente que sí, la merecen, sino porque para proteger a los animales no hace falta crear una nueva y costosa dirección general y, sobre todo, no se puede dotar a los animales de algo que no tienen ni tendrán nunca, que son derechos. Nos escucharán una vez más desde la tribuna esta semana. Los animales no pueden ser sujetos ni de derechos ni de deberes. No se puede pedir responsabilidad por sus actos a un perro. A su dueño, naturalmente, sí. No se puede exigir a un animal que cuide a otro. A su dueño, por supuesto que sí. A los dueños de los animales, naturalmente, que se les puede demandar la exigencia de que los cuiden. A los que no los hagan, a los que no lo hagan, y por supuesto a los que maltraten a los animales, todo el peso de la ley, como ya recoge el Código Penal. No intentemos reinventar la rueda. Y a quienes desde sus cargos públicos continúen arruinando a los españoles y malgasten su dinero, el dinero de todos ustedes, la misma petición de siempre por parte de Vox, que se vayan y que convoquen elecciones. Presentamos esta semana una iniciativa para pedir la supresión de la Dirección General de Derechos de los Animales, que enseguida se la haremos llegar, y por supuesto votaremos no a una ley hecha desde el animalismo más radical, más desconocedor de la realidad del mundo rural, ese animalismo urbanita, progre, woke, completamente enfrentado a la realidad de nuestro medio rural, al que desprecian y desconocen. Y hablando de inseguridad jurídica, porque esto provoca una enorme inseguridad jurídica en el medio rural, segunda cuestión que hoy quiero comentar con ustedes. Cuanta menos información tengamos, menos seguridad y menos capacidad de decisión tenemos. Es muy sencillo, en general. Y por el contrario, cuanta más información tenemos, más y mejores decisiones somos capaces de tomar. Por eso no entendemos qué miedo tienen algunos a que las mujeres embarazadas tengan acceso a información, que se les ofrezca información. Y les digo esto porque, sorprendentemente, como ya sabrán ustedes, volveremos a debatir en breve en esta Cámara la ley del aborto de la señora Montero, porque nos viene de vuelta desde el Senado, tras aprobarse con el voto favorable del Partido Popular, repito, con el voto favorable del Partido Popular, una enmienda para prohibir protocolos como los inicialmente aprobados por el propio Partido Popular en Castilla y León. No entendemos muy bien qué problema hay en que una mujer embarazada se le permita, si lo desea, tener acceso a una ecografía o escuchar el latido del corazón de su hijo. Y si no lo desea, pues no. Nos encantará saber en qué momento ha decidido el Partido Popular
que la mejor manera de defender la maternidad de familia es ocultando información a las madres, es decir, prohibiéndoselo. Imagino que nos lo explicarán en el Pleno cuando debatamos, una vez más, la ley del aborto. Y por último, tercer asunto antes de ponerme a su disposición, hoy trae el PSOE una PNL de condena de la violencia. Una PNL para condenar los sucesos acaecidos en Brasil el pasado 8 de enero, cuando fueron asaltados algunos edificios públicos, oficiales, y fueron detenidos por estos actos más de 1.500 individuos. En Vox dijimos entonces, y ustedes lo habrán escuchado en la rueda de prensa que dimos en la sede, que como siempre, en Vox condenamos toda la violencia. Es muy sencillo, condenemos toda la violencia, venga de donde venga. Y eso fue lo que dijimos, que hay que condenar toda violencia, que lo que no vale es lo que hace la izquierda, que es condenar lo que sucede en Brasil y callar ante la ola de violencia que se vive, por ejemplo, en Perú, donde hay más de 40 víctimas mortales por enfrentamientos entre policías y manifestantes normalmente asociados a la extrema izquierda. Que no es de recibo que se traiga a este Pleno una iniciativa para condenar la violencia al otro lado del Atlántico por parte de los mismos que han callado cuando en campaña electoral se ha atacado, perseguido, apedreado a políticos, candidatos, simpatizantes de Vox en distintas campañas, en Cataluña, en el País Vasco, en Madrid. Y nos parece muy bien que los asaltantes del Congreso a Estados Unidos afronten ahora todo el peso de la ley. Nos gustaría que los que asaltaron cuando intentaron rodear el Congreso en España hace unos años también hubieran afrontado el mismo peso de ley, o los que asaltaron el TSJ de Cataluña. Como siempre, la izquierda tiene una doble vara de medir y nosotros no vamos a jugar a su juego. Por eso presentaremos enmiendas a este texto con la esperanza y la confianza relativa, de que el grupo proponente las admita, porque no suponen más que, como decimos, una ampliación de esa condena a la violencia que compartimos, pero que nosotros aplicamos, a diferencia de ellos, a todos los grupos violentos, sea cual sea su adscripción política. Y sin más, me pongo a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Hola, buenos días. Ayer ustedes no cerraron completamente la puerta a la posibilidad de apoyar la propuesta del Partido Socialista para reformar la ley del sí es sí hasta conocer el texto. Una vez hemos conocido exactamente más o menos por dónde va esa propuesta, me gustaría saber cuál va a ser el sentido de su voto. Y, en segundo lugar, se había anunciado para esta mañana una reunión entre Santiago Abascal y Ramón Tamames. Me gustaría saber si hay algún avance en cuanto a la posibilidad de que encabece la moción de censura de Vox y si hay también una fecha para poder registrarla. Gracias. Gracias. Respecto a la primera cuestión, relativa a la posición de Vox en la reforma de ley solo sí es sí, ustedes recordarán que la semana pasada dijimos aquí que el Partido Socialista sabía lo que estaba tramitando. Pedro Sánchez sabía lo que traía este Congreso. Eran conscientes de que su llamada reforma iba a liberar, como así ha sido, a cientos de violadores, de pederastas, de abusadores sexuales. Cualquier reforma que venga a continuación ya no va a poder revertir ese hecho, porque se les aplicará siempre el principio de la ley más favorable a los que ya han sido beneficiados por este absoluto disparate, este dislate que ha hecho el Partido Socialista con Podemos. Nosotros no vamos a bloquear con nuestro voto la tramitación de una iniciativa que acelere una modificación del Código Penal para poner fin a la reducción de penas y excarcelaciones que estamos viendo día a día con muchísimo dolor. Pero desde luego no vamos a blanquear al Partido Socialista de Pedro Sánchez y no vamos a caer en la trampa de intentar ahora hacer como que esta era una iniciativa solo de Podemos, dejarles atrás y permitir que ellos se hundan mientras él sale el primero del barco que se está hundiendo. Esta ley es la ley, no de Montero, de Pedro Sánchez. Por supuesto que tener en el Gobierno a unos radicales, desconocedores profundos de los más básicos rudimentos de la legislación y de cómo funcionan las cosas, no de la ley, sino en general de la vida, porque son pues, unas personas inexperimentadas, simplemente guiadas por el odio, por la radicalización y carente de cualquier conocimiento. Por supuesto que eso es grave para España, pero es más grave que el Partido Socialista se preste a eso. Por tanto, el Partido Socialista es absolutamente culpable de lo que está sucediendo. Nosotros no les vamos a blanquear, pero evidentemente no permitiremos que sigan saliendo violadores y pedrastas en lo que dependa de nosotros. Respecto a las conversaciones con el profesor Tamames, me remito a lo dicho ayer en la rueda de prensa. Ha tenido Santiago Abascal alguna conversación con él. Coinciden en el análisis de la situación, en la gravedad de lo que estamos viendo en España
en cómo este Gobierno en absoluto representa pues, a ese centro-izquierda que él conoció en su época de la transición o de los años posteriores y que es sin duda el Gobierno que más daño está haciendo a España de los últimos 40. Por tanto, partimos de un análisis muy parecido y en los próximos días sabremos con certeza si finalmente será la persona elegida para liderar esa moción de censura. Buenos días, portavoz. 3 cosas muy rápidas, a colación de lo que decía Maite, mi compañera. Yo quería preguntarle por el discurso ayer de Patxi López. ¿Qué les pareció? Ni un solo perdón, ni una sola autocrítica, simplemente pues, hubo ese maquillaje, esa modificación para intentar reformar la ley, pero la agresión va a seguir considerándose como el único término dentro de la ley. Después preguntarle por el señor Tamames, por el profesor Tamames, ¿qué les ha gustado de él? ¿Qué características ven para que pueda ser presidente del Gobierno de España? Y en último, habla usted del bienestar de los españoles y hay un dato que es escalofriante. El incremento en suicidios de policías, la verdad que está siendo exponencial en la última época. Marlaska parece que no responde sobre esta cuestión. ¿Qué le pedirían al ministro del Interior para acabar con esta lacra que la verdad que está creciendo de una manera exponencial? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Respecto a la actitud del Partido Socialista con esta ley, creo que ellos mismos se definen. Ellos saben que se han equivocado profundamente, ellos saben que son responsables de todos los que están saliendo a la calle y son corresponsables de cualquier delito que cometan en los próximos días, semanas o meses. Contraponer lo que dijeron cuando se aprobó esta ley con lo que estamos oyendo hoy es un ejercicio que produciría hilaridad si no fuera por la gravedad de la situación que comporta. Por tanto, el Partido Socialista es responsable de lo que está pasando, es culpable de cada excarcelación y lo que tiene que hacer es pedir perdón, dimitir y convocar elecciones. Como no parece que lo vayan a hacer, y enlazo con su segunda cuestión, pues efectivamente Vox, que tiene el tamaño suficiente y el número de diputados suficiente para hacerlo, ha propuesto esta moción de censura, que hemos dicho desde el principio que nos gustaría que liderara una persona ajena al partido, para que se demostrara que no era una cuestión de egocentrismo ni de partidismo. Usted me pregunta qué es lo que nos parece atractivo de Ramón Tamames. Yo le diría, mire, Ramón Tamames, que puede ser o puede no ser quien finalmente lo lidere, pero creo que es una persona sobradamente cualificada para hacerlo. Decida hacerlo o decidamos nosotros hacerlo o no. Es, sin duda, el más importante economista español vivo. Por supuesto, es licenciado en Ciencias Económicas, con estudios de posgrado en la London School of Economics. Es técnico comercial y economista de Estado por oposición. Es catedrático de Estructura Económica de España. Es autor del manual que hemos estudiado todos los que nos hemos formado en el campo de economía en los últimos 50 años, manual llamado Estructura Económica de España, que cualquiera que haya estudiado economía todavía hoy consulta como una obra de referencia. Es Premio Rey Jaime I de Economía, el premio más importante que se da en España. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Madrid 10 años, ha sido diputado 8 años. Yo creo que es un perfil verdaderamente irrepetible. Muy poca gente en España tiene esa cualificación. Y lo que se está pidiendo, o lo que se está sugiriendo que podamos hacer, es presentar una moción de censura, defenderla en el Congreso. Como digo, está más que cualificado. Yo las conversaciones que pude tener con él en el pasado, no sobre este tema, siempre me ha impresionado su conocimiento enciclopédico sobre asuntos lo más variado. Lo que estamos pidiendo, como digo, es que encabece una moción de censura para disolver las Cortes y convocar elecciones. Creo que es una persona sobradamente cualificada, creo que es una persona suficientemente independiente, no ha estado nunca afiliada a Vox, y creo que es una de las personas pues, más adecuadas que podrían hacer esto. Si finalmente será Ramón Tamames o no, lo sabremos en los próximos días. Pero no hay ninguna duda de que es una persona muy cualificada. Debo añadir que me sorprende muchísimo los descalificativos que estamos oyendo sobre una persona que, como acabo de explicar, está sobradamente cualificada. Y lo que más escuchamos tiene que ver con su edad. Y le hago una ligera y breve reflexión. No sé en qué momento España ha pasado a ser un país que respetaba a sus mayores, que respetaba su experiencia, que respetaba el conocimiento acumulado durante tantas décadas, para pasar a ser un país que desprecia a los mayores. Nosotros creemos en la familia, creemos en el respeto y creemos en nuestros mayores. Tenemos la mejor opinión de aquellos que nos han precedido, de aquellos que han hecho de España un país mejor desde los más diversos puestos y sobre todo aquellos que han destacado a lo largo de su vida
por un mayor y mejor desempeño y un currículum tan brillante como el que tiene en este caso el profesor Tamames. Por tanto, no solo creo que el señor Tamames merece un enorme respeto, sino que creo que todas las personas que tienen una edad merecen un respeto muy superior al que se está dando en muchos medios y por parte de algunos periodistas e incluso de algunos políticos, cuya trayectoria, por cierto, contrasta de manera lamentable con una trayectoria tan brillante como el profesor Tamames. Y por último, habla usted del aumento de los suicidios en policías y verdaderamente es un tema muy preocupante. Yo creo que la medicina avanza en muchos campos y afortunadamente vamos descubriendo, vamos haciendo avances en muchas áreas, pero creo que el campo de la salud mental va a ser probablemente una de las partes más importantes de la medicina del siglo XXI. Y por tanto, los suicidios en general, concretamente habla usted de policías, pero a mí me preocupa mucho, sí, los suicidios de los policías, pero también los de los jóvenes, especialmente de los varones, también de las mujeres. Estamos viendo algunos casos espeluznantes, hemos visto en redes sociales algunos esta semana realmente llamativo, que nos indica que no es un problema solo de la sociedad española, lo es de la sociedad occidental y es un problema al que debemos prestar mucha más atención. Por tanto, le pediríamos, por supuesto, al ministro Marlaska que tome cartas en el asunto, que profundice para conocer las causas, pero creo que el problema es incluso más amplio y que como sociedad deberíamos hacer una reflexión acerca de qué valores estamos inculcando a las personas, qué estructuras, qué asideros morales, ideológicos, familiares estamos destruyendo para que lamentablemente tanta gente esté tomando esa vía tan triste. Sí, ¿qué opina de la propuesta del señor Tamames de invitar a cenar antes de la moción a Pedro Sánchez? Si en su partido lo ven bien, dadas las malas relaciones que tienen con Pedro Sánchez, y si no creen que esta moción de censura realmente lo que persigue es que el PP se retrate, y si no es una moción, además así lo piensa en Génova, contra el Partido Popular y no contra Sánchez, porque los números no salen. Gracias. El señor Tamames es una persona independiente que tiene conexión y relación con gente muy variada, ha tenido una trayectoria política también muy variada y, por tanto, no voy a opinar, tiene absoluta libertad, como es natural, de invitar a su casa a quien le plazca. Y no tengo nada más que añadir respecto a si esto es una moción de censura contra el PP, pues no, es una moción de censura contra Pedro Sánchez y sus aliados, que son la peor pátula que ha habido jamás incrustada en un gobierno de España. Separatistas, comunistas, filoterroristas y socialistas. No me imagino una combinación peor y, por tanto, la moción es contra ellos, como es absolutamente natural. Sí, son dos preguntas, pero muy breves. Una sobre la modificación del sí es sí. Entiendo que ustedes, por tanto, su posición es abstenerse, entiendo yo, y la otra y también sobre este tema entiendo también que como no quieren obstaculizar el que esto salga adelante de manera rápida, no presentarían tampoco una enmienda a la totalidad. Esta era la pregunta. Y luego, sobre Tamames, usted nos ha hecho un currículum de Tamames. Bueno, pues se les ha olvidado decirnos que también perteneció al Partido Comunista, fue diputado del PCE en las Cortes Constituyentes y además fue fundador de Izquierda Unida. No sé si esto les incomoda. Gracias. ¿Cómo nos va a incomodar si tenemos gente del Partido Popular también en Vox? Es decir, aquí pues se abre a todo el mundo. También dice usted correctamente que fue fundador del Partido Comunista, pero usted se le olvida que fue también del Centro Democrático Social. Por tanto, es una persona cuya trayectoria política pues, ha sido variada. Hoy le tenemos por independiente, desde luego no le tenemos por afiliado ni simpatizante necesariamente de Vox, y es una persona que respetamos por su trayectoria intelectual. Respecto a la tramitación de la ley solo sí es sí, hoy tenemos junta de portavoces, sospechamos, pero puedo estar equivocado, que traerán la inclusión para esta semana, aunque no estaba previsto en el orden del día, de la tramitación de esta reforma. Si fuera así, requerirá la aprobación unánime de la Junta de Portavoces. Ya le digo, nosotros ahí no nos vamos a oponer y cuando llegue, si llega al hemiciclo, lo trataremos de la manera que le he dicho, teniendo en cuenta que no vamos a blanquear al Partido Socialista, que no vamos a ayudarles a salvar la cara sobre un tema en el que son responsables, pero tampoco vamos a impedir, ya veremos el texto final, no vamos a impedir, vamos a asegurarnos de que esta sangría de salidas de la cárcel y rebajas de condenas a pedrastas y violadores se paralice cuanto antes. ¿Sí? Pues muchas gracias.